Esta técnica puede llevarte a tocar prácticamente tan rápido como quieras, pero también puede hacer que tus frases suenen horribles. Estoy hablando del legato, por supuesto. Hola familia, soy Juan Oliveira y hoy te voy a dar los consejos que me habría gustado que me dieran cuando empecé a aprender a tocar legato, y que me habrían ahorrado varios años de chocarme contra un muro. Aunque bien visto, a veces es bonito chocarse contra un muro 1, 2 o hasta 3 veces. Vamos a ver. El primer problema del legato es que si no lo usas bien puede llegar a ensuciar el sonido. Puede hacer que tus frases suenen un poco blurry. Y también puede hacer que el tempo no esté nada claro. Y puede, y esto no es ninguna broma, acarrearte lesiones tipo tendinitis que acaben con tu carrera musical más rápido que lo que Kirk Hammett tarda en decidir que va a usar un pedal de wah en su próximo solo. Vale, déjame que te cuente una historia. Hasta hace unos años yo estaba obsesionado con el alternate picking. Tenía en la cabeza dos ideas, las dos igualmente absurdas. Pensaba que para que una frase rápida fuera correcta, había que articular todas con la púa. Y creía también fervientemente, es decir, con toda la fe del universo, que una vez que supiera tocar una escala usando alternate picking en todas las notas, muy rápido podría tocar así cualquier cosa. Plot twist: las dos ideas eran súper erróneas. Pero por suerte en algún momento me di cuenta. A veces soy inteligente y aprendo de mis errores. Y antes estaba practicando un montón, pero sin mejorar. Y volvemos a lo que siempre os digo. Hacer las cosas a lo bruto no funciona. Hay que trabajar de manera inteligente. Vale, vamos con los consejos. Un error muy común es pensar que cuando tocas legato no tienes que preocuparte del tempo. O sea, cuando empiezas a tocar la guitarra, casi todo el mundo marca el tempo con la mano derecha. La mano derecha, digamos que es la guardiana del ritmo. Y cuando quieres tocar legato en general es para aumentar la velocidad. Pero a veces el afán de tocar tan rápido te hace que olvides completamente la subdivisión y el resultado es desastroso. Y si eres zurdo, cambia a izquierda por derecha y ya está. El caso es que cuando tocas legato, como no hay mano derecha, el ritmo lo tienes que llevar dentro, lo tienes que sentir en el pecho. Cuando entendí esto, empecé a practicar el ritmo de una manera completamente distinta, que os explicaré en otro vídeo porque en este no cabe. Y por cierto, que si te gustan estos consejos, estamos creando una comunidad muy guay, donde mando píldoras de aprendizaje, de guitarra, de grabación, de marketing musical. La gente hace preguntas que se responden y a veces van a caer regalos en forma de PDF, de partituras, de tablaturas. Tampoco te creas que te voy a dar un iPhone. Y por supuesto vas a ser el primero en enterarte cuando lance cursos o masterclasses online para que no te quedes sin plaza. Lo he llamado de amateur a pro en 4 minutos y lo puedes encontrar en la descripción. Vale, otra cosa que veo muy a menudo cuando veo a gente tocar legato es que no prestan atención al volumen. Es decir, que si yo articulo una nota con la mano derecha, el volumen va a ser distinto que si hago un jamerón. Y si quieres que el legato funcione, el volumen en general va a tener que estar compensado. Por supuesto que puedes añadir acentos cuando quieras y en general los va a hacer la mano derecha, pero por lo general las dos formas de producir el sonido tienen que tener más o menos el mismo volumen. ¿Cómo consigues eso? Pues en primer lugar puedes subir el volumen de la guitarra y en segundo lugar bajar el volumen de tus articulaciones. En general tendemos a tocar la guitarra muy fuerte con la mano derecha, cuando no es necesario. Ahí en general es muy difícil notar cuál notas estaba articulando y cuáles no, porque todas tenían más o menos el mismo volumen. Así consigues que el legato no sea solo una técnica, sino una forma de articular, en la que todas las notas tienen el mismo volumen. Digamos que suena un poco como un saxofonista tocando una frase entera sin respirar. Vale, otro error que veo mucho es usar demasiado legato. Y sí, existe demasiado legato. El legato es un arma muy poderosa, pero si lo usas todo el rato, tus frases van a estar menos definidas que mis abdominales después de la cena de Navidad. Hay que buscar un punto medio que te permita tocar rápido, pero que a la vez se entienda la frase que quieres hacer. Es como cuando hablas, si dices algo súper interesante, pero no se entiende ni una palabra de lo que estás diciendo, no vas a ayudar a nadie. Y sí, esto a mí me pasa a veces, no nos vamos a engañar. Yo lo que hago para lograr un balance es utilizar el legato solo en la última nota antes de cambiar de cuerda, así. Así tengo tiempo para que mi mano derecha se posicione en la siguiente cuerda, pero todas las notas se entienden perfectamente. Vale, un error muy común y que te puede acarrear problemas a medio o largo plazo es utilizar demasiada fuerza en la mano izquierda. Y es que el volumen que saques en tus hammer-ons y pull-offs no depende tanto de la fuerza que utilices en el antebrazo, sino de la colocación del dedo. Es decir, que si tus notas no suenan tan fuerte como te gustaría, posiblemente no tengas un problema de falta de fuerza, sino de falta de precisión. Y te acabo de ahorrar una tendinitis y la suscripción al gym. Vale, yo utilizo dos principios. Intenta que el dedo caiga perpendicularmente al mástil. No, así, sino
Sí. Y también procura que el dedo no tenga que hacer mucha distancia para llegar. Si empiezas el movimiento desde aquí, va a ser mucho más difícil que tengas esa precisión. Y sobre todo, si sientes dolor en el antebrazo, en esta parte, para inmediatamente de tocar, relájate, respira un poco, estira y practica tocar usando menos fuerza a ver si consigues llegar al mismo volumen.